Queridos amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy viajamos hasta Estados Unidos para hablar del caso de Danny Rolling, más conocido como el Destripador de Gainesville. Daniel Harold Rolling, conocido como el Destripador de Gainesville, nació el 26 de mayo de 1954 en Shreveport, Luisiana. Hijo de James Rolling y Claudia Beatriz Rolling, su padre era un agente de policía de Shreveport, quien le dijo a Danny que no era deseado desde el nacimiento y que abusó de su madre y de su hermano Kevin. En un incidente, la madre de Danny acudió al hospital después de afirmar que su marido intentó hacerle cortes con una hoja de afeitar. Ella intentó abandonar al marido varias veces, pero siempre regresaba al poco tiempo con él. Día tras día el muchacho sufría continuos golpes y palizas y para escapar del dolor se creó diferentes personalidades. Poco a poco su mente se fue distorsionando y desarrollando diversos trastornos mentales, entre ellos un desorden antisocial, un trastorno límite de la personalidad, además de parafilias sexuales y voyerismo. Un ejemplo del sentido de la disciplina del señor Rolling fue cuando enganchó a Danny en el suelo, lo esposó y después hizo que la policía se llevase a su hijo porque estaba avergonzado de él. En otra ocasión, James golpeó con tanta fuerza al perro que tenía Danny que murió en sus propios brazos. De adolescente, Rolling fue arrestado varias veces por robos en Georgia y fue sorprendido espiando a una mujer que se estaba vistiendo. Cuando fue más adulto, tuvo problemas para intentar integrarse en la sociedad y mantener un trabajo estable. En un momento dado, Danny Rolling trabajó como camarero en el restaurante Pancho's en Shreveport. En una ocasión, Danny se peleó con su padre intercambiando golpes con él. Rolling estuvo brevemente en la Fuerza Aérea, pero fue expulsado en 1972 después de ser arrestado por posesión de drogas. Conoció y se casó con O'Mother Halco el 6 de septiembre de 1974, con la que tendría una hija. Se divorciaron en 1979. Tras el divorcio, Danny continuó con su carrera delictiva. Cometió pequeños hurtos que se transformaron en robos con fuerza y por los que años más tarde fue encarcelado. Después, espiaba a mujeres en lugares públicos e incluso llegó a violar a una señora que se parecía físicamente a su exmujer. También lo detuvieron por voyerismo, aunque nunca por la violación. Iniciado 1990, volvió al hogar familiar y en una nueva discusión con su padre, Danny trató de matarlo sacando un arma y disparándole en el estómago y la cabeza. James sobrevivió, pero perdió un ojo y una oreja. Tras la pelea, Danny intentó suicidarse. Después, escapó a otro estado y no volvería a ver a sus padres hasta su juicio por los posteriores asesinatos de Florida. Corría el mes de agosto de 1990 cuando el criminal llegó en autobús hasta Gainesville. Buscó una zona donde asentarse y terminó acampando en una zona boscosa justo detrás de la Universidad de Florida y próxima a la vivienda de una de sus primeras víctimas. Tras varios años de cárcel en cárcel, Alabama, Georgia y Mississippi, prefería no socializar con nadie y vivir apartado, hasta que su instinto homicida volvió a emerger. A primera hora de la mañana del viernes 24 de agosto, Rolling irrumpió en el apartamento compartido por Sonja Larson y Christina Powell, estudiantes de primer año de la universidad de 17 años. Al encontrar a Powell dormida en el sofá de la planta de abajo, se puso brevemente sobre ella, pero no la despertó y optó por explorar el dormitorio de arriba donde también dormía Larson. Rolling asesinó a Larson primero, tapándole la boca con una cinta adhesiva para sofocar sus gritos y apuñalándola hasta la muerte con un cuchillo Ka-Bar. Después volvió a bajar las escaleras, tapó la boca de Powell con cinta adhesiva, le ató las muñecas a la espalda y la amenazó con un cuchillo mientras le cortaba la ropa. Entonces la violó y la obligó a tumbarse boca abajo en el suelo, donde la apuñaló 5 veces en la espalda. Rolling posó los cuerpos en posiciones sexualmente provocativas. Se duchó antes de salir del apartamento.
Cuando el oficial Ray Barber acudió al edificio de apartamentos de Williamsburg Village por un aviso sobre música alta, se topó con un conserje preocupado. La estudiante Christina Powell había desaparecido, aunque su coche estaba aparcado en las inmediaciones. Tampoco localizaban a su compañera Sonja Larson. Los padres de Christina solo querían que la policía derribase la puerta y cerciorarse de que las chicas se encontraban bien. El agente rompió uno de los cristales y entonces emanó un fuerte olor del interior. Al entrar, Barber se topó con los cuerpos inertes de ambas mujeres. Habían sido violadas, apuñaladas y mutiladas, siendo colocadas en posiciones sexuales grotescas. Un día después, el sábado 25 de agosto, Rowling irrumpió en el apartamento de Krista Hoyt, de 18 años, y abrió una puerta corrediza de vidrio con un destornillador. Como ella no estaba en casa, esperó en la sala de estar a que volviera. A las 11 de la mañana, Hoyt entró en el apartamento y Rowling la sorprendió por detrás, inmovilizándola con una llave de asfixia. Tras haberla sometido, usó cinta adhesiva para amordazarle la boca y atarle las muñecas detrás de la espalda y la condujo al dormitorio, donde le cortó la ropa del cuerpo y la violó. Como en el asesinato de Powell, la obligó a acostarse boca abajo en la cama y la apuñaló por la espalda rompiéndole la aorta. Luego le dio la vuelta al cuerpo y le abrió el abdomen desde el hueso púbico hasta el esternón. Tras regresar a su campamento, Rowling no encontró su billetera. Pensando que la había perdido en la escena del asesinato, volvió allí, momento en el que decidió decapitar el cuerpo de Hoyt y arrancarle los pezones. Puso ambos trofeos en una estantería frente al cadáver, añadiendo aún más impacto a la escena del crimen. Por segundo día consecutivo, las autoridades se toparon con una escena espeluznante similar a la encontrada en la casa de Christina y Sonja. Estaba actuando un asesino en serie y los investigadores analizaban su modus operandi. Irrumpía en los domicilios a primera hora de la mañana. Ponía la música muy alta durante los crímenes, los vecinos se quejaron del ruido, robaba la ropa interior de sus víctimas, además de algunas partes de sus cuerpos, se duchaba antes de huir y utilizaba un cuchillo de entre 10 y 15 centímetros. Los medios de comunicación se hicieron eco de ambos sucesos y en el campus de la universidad no se hablaba de otra cosa. Los estudiantes tomaron toda clase de precauciones, durmieron en grupo, cambiaron sus rutinas y algunos se trasladaron a otras facultades. Se respiraba miedo. Tracy Pauls, que tenía 23 años, vivía con su compañero de piso Manny Taboada, también de 23. El lunes 27 de agosto, Rowling irrumpió en el apartamento al abrir la puerta corrediza de cristal con las mismas herramientas que había utilizado anteriormente. Encontró a Taboada durmiendo en una de las habitaciones y lo mató después de una lucha. Al oír el revuelo, Pauls bajó por el pasillo hasta la habitación de Taboada y vio a Rowling. Intentó cerrarle el paso hacia su habitación, pero Rowling rompió la puerta. Rowling le ató con cinta la boca y las muñecas, le cortó la ropa y la violó, antes de darle la vuelta y apuñalarle 3 veces en la espalda. Una vez más, eligió una llamativa postura sexual para colocar el cuerpo de la joven. Con la excepción de Taboada, todas las víctimas eran pequeñas, de cabello castaño, caucásicas con ojos marrones como la madre de Rowling. Con 5 asesinatos sobre la mesa, los medios de comunicación bautizaron al responsable como el destripador de Gainesville. La ciudad estaba completamente traumatizada, nadie salía a la calle y la policía no logró dar con el verdadero culpable hasta varios días después. Mientras tanto, arrestaron a un estudiante, Edward Louis Humphrey, por actitud sospechosa. Historial de enfermedades mentales, cicatrices en la cara y comportamiento violento en los pisos de estudiantes donde residió. Sin embargo, acabó liberado por falta de pruebas. La policía de Luisiana alertó a las autoridades de Florida sobre un triple asesinato sin resolver en Shreveport el 4 de noviembre de 1989. Los detectives notaron que había similitudes entre los asesinatos de Gainesville y los de William Grissom, de 55 años, su hija Julie, de 24, y Sean, su nieto de 8 años. La familia había sido atacada en casa cuando se preparaban para la cena.
Posteriormente, el cuerpo de Julie Grissom había sido mutilado, limpiado y colocado en una postura extraña. Don Mains, un investigador del Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida, viajó a Shreveport en noviembre de 1990 debido a las similitudes entre los asesinatos cometidos allí y los de Gainesville. Incluían poses de las víctimas, residuos de cinta en el cuerpo de cada víctima y vinagre usado para limpiar los cuerpos. Mains dijo que analizaron los fluidos corporales encontrados en Shreveport y descubrieron que el asesino tenía sangre de tipo B. Llamó a la coincidencia con la evidencia de Gainesville una revelación en el caso. Ambos tipos de sangre eran la misma. Poco después del viaje de Mains a Shreveport, una residente de allí, Cindy Juracich, llamó a Crime Stoppers e informó de que Danny Rolling posiblemente estaba relacionado con los asesinatos de ambas ciudades. Aquello la hizo pensar en Rolling, a quien conoció en la iglesia de su ciudad natal de Luisiana, y su posible vínculo con estos otros 3 asesinatos de Shreveport. Rolling había dicho cosas profundamente inquietantes tanto para ella como para su entonces esposo, Steven Dobbin. Venía todas las noches durante un tiempo, y luego un día Steven entró y me dijo, «Tiene que irse». Steven le dijo que Rolling le había dicho que tenía un problema. Dije, «¿Qué tipo de problema?» Y Steven me contestó, «Le gusta clavar cuchillos a la gente». Juracich dijo que no dio importancia a estos comentarios porque no quería creer que Rolling podría ser el responsable de los asesinatos de Shreveport. Su esposo también le comentó que Rolling había dicho, «Un día me iré de esta ciudad e iré a donde las chicas son hermosas. Podré tumbarme al sol y ver mujeres hermosas todo el día». La noticia de los asesinatos de Gainesville hizo que Juracich se pusiese en contacto con la policía en noviembre, basándose en su corazonada sobre la conexión de Rolling con los asesinatos en ambas ciudades. «No me dejaba descansar», dijo. «Un día descolgué el teléfono, llamé a Crime Stoppers y dije, creo que hay un tipo que deben investigar, Danny Rolling». Los investigadores respondieron al aviso y rápidamente encontraron a Rolling, quien había sido arrestado el 7 de septiembre de 1990 por robo en un supermercado de Ocala. El robo se había cometido 10 días después de que fueran encontrados los cuerpos de Pauls y Taboada. Rolling estaba recluido en la cárcel del condado de Marion, 40 millas al sur de Gainesville. Los investigadores determinaron que Rolling tenía sangre de tipo B, como el sospechoso de los asesinatos de Gainesville y Shreveport. Una vez que los investigadores de Florida se dieron cuenta de que Rolling tenía múltiples condenas por robo a mano armada, se dieron cuenta de que también podría haber sido responsable del robo a un banco que ocurrió el día que se encontró el cuerpo de Krista Hoyt. Los investigadores acudieron al campamento donde vivía Rolling en busca de pruebas, y durante el registro hallaron pertenencias con vello púbico de una de las víctimas, ADN de Manny Taboada en unas manchas de sangre de unos pantalones, su ADN en manchas de semen, además de varias grabaciones de audio donde el detenido mencionaba los asesinatos. Posteriormente se descubrió que el 5 de agosto de 1990 Rolling irrumpió en la casa de Janet Frake en Sarasota, Florida. La ató y amordazó con cinta adhesiva mientras la agredía sexualmente, pero le perdonó la vida. En noviembre de 1991, Rolling fue acusado formalmente de varios cargos de asesinato. Fue juzgado casi 4 años después, el 15 de febrero de 1994. Afirmó que su motivo era convertirse en una superestrella similar a Ted Bundy. Antes de que su juicio pudiera empezar, Rolling se declaró culpable de todos los cargos inesperadamente. Sin embargo, justificó sus actos asegurando que la única responsable era Géminis, una parte diabólica de su personalidad que afloró a raíz de ver la tercera entrega de El Exorcista. Los psiquiatras que lo examinaron vieron plausible la posibilidad de una personalidad múltiple, pero dejaron claro que Rolling distinguía perfectamente entre el bien y el mal. Durante el juicio celebrado en el condado de Alachua, los miembros del jurado visionaron las fotografías de las escenas de los crímenes, las mutilaciones de los cuerpos y el estado en que el acusado dejó a sus víctimas. También escucharon decenas de declaraciones de testigos,
de las autoridades competentes en la investigación y, por supuesto, las del propio reo. Court TV realizó una entrevista con la madre de Rowling desde su casa, durante la cual se podía escuchar a su padre gritando fuera de la cámara. La madre de Danny, cuando se le preguntó si alguna vez sintió que su esposo trató a su hijo de manera inapropiada, respondió: «Claro, supongo. A veces lo ponía contra la pared. Las marcas de sus dedos estaban allí y lo sacudía mucho y me asustaba un poco». Rowling se escudó en los abusos físicos y psicológicos sufridos cuando era niño para cometer los homicidios. Aquello fue lo que le impulsó a convertirse en un asesino, una teoría que no convenció al jurado y finalmente lo declaró culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado. Un mes después, el 20 de abril de 1994, el juez lo sentenció a la pena capital por inyección letal. Mientras estaba en el corredor de la muerte en la cárcel estatal de Florida, Rowling escribió canciones y poemas e hizo dibujos. Poco antes de ser ejecutado en Florida por la serie de asesinatos en Gainesville, Rowling reivindicó la responsabilidad de los asesinatos de Shreveport, entregando a su asesor espiritual, el reverendo Mike Hudspeth, una confesión y disculpas manuscritas. En una declaración escrita hecha poco antes de su ejecución, Rowling confesó los asesinatos de la familia Grissom en Shreveport. Rowling tuvo una última comida: cola de langosta, camarones, patatas al horno, tarta de queso con fresas y té dulce. El día de su ejecución, en el exterior del recinto, se congregaron manifestantes a favor y en contra de la pena de muerte. Los que se oponían, cerca de un centenar, se colocaron en círculo, rezaron y entonaron himnos tales como Kumbaya y Blowing in the Wind. Aquellos que estaban a favor portaban consignas como, por ejemplo, «Mata al asesino». A las 6 de la tarde le inyectaron una mezcla de hipnóticos, sedantes y analgésicos. Sus últimas palabras fueron las de una canción de gospel que decía: «Nadie más grande que tú, Señor, nadie más grande que tú». Durante 13 minutos, el destripador de Gainesville cantó esta estrofa sin parar mientras miraba a los familiares de las víctimas. Rowling murió a los 52 años a las 6:15 del 25 de octubre de 2006. El fiscal estatal de Gainesville, Bill Zerbone, que describió a Danny Rowling como la cara del mal que ensombrece a la comunidad, aseguró que con su ejecución se había eliminado esa sombra. Danny Rowling en la cultura popular. La época de crímenes de Danny Rowling inspiró al guionista Kevin Williamson a escribir el guión de la película slasher de 1996 Scream, dirigida por Wes Craven. Sondra London colaboró con Rowling en The Making of a Serial Killer, The True Story of the Gainesville Murders in the Killer's Own Words. Cabe destacar que esta periodista inició una relación sentimental a distancia con Rowling, estando este en el corredor de la muerte. Rowling es el tema del libro Beyond Murder de John Philpin y John Donnelly. El autor de la novela Foul Blood, Kevin Gibbon, admitió que se basó para su asesino en serie David Reynolds en Rowling. Un largometraje independiente de 2007 titulado The Gainesville Ripper, basado en los relatos de los asesinatos, se rodó en las zonas de Gainesville y Jacksonville, Florida. En la película, Rowling es interpretado por Zachary Memos. El libro Drifter se basa en los asesinatos de Gainesville. Hasta aquí, queridos amigos, el terrible caso de hoy, el destripador de Gainesville. La verdad es que uno, cuando ve, un amante del terror como yo, cuando ve la saga Scream, siempre ha pensado que cosas así no pueden suceder en nuestra realidad, en la vida diaria. Sin embargo, por desgracia, queda demostrado que en la vida real los monstruos efectivamente existen.